Bien, vamos a ver hoy día todo lo que tiene que ver con la determinación del óptimo del consumidor. Y para eso hay que recordar lo que hemos dicho en clase antes. El objetivo de cada uno de nosotros es satisfacer nuestras necesidades. Y a su vez, el común de nosotros nos vemos restringidos por ciertos recursos. La restricción más potente o más fuerte, o a la que la mayor cantidad de personas nos vemos enfrentados, es a nuestro ingreso o presupuesto. Por lo tanto, vamos a ver cómo incluimos, cómo internalizamos esta restricción, que es el ingreso o el presupuesto, lucas que tenemos en el bolsillo, a efecto de poder destinarlas al consumo de bienes y servicios que nos proporcionan utilidad y por tanto satisfacen las necesidades. ¿Hay dudas en el concepto que estoy diciendo, jóvenes? No, profe. ¿Hay dudas? Benjamín me dice no, Tomás me dice no. Entonces, ¿qué es lo que vamos a definir? Lo siguiente. Cuando usted va a comprar alguna cosa a un supermercado, líder, al Jumbo, qué sé yo, al Unimark, usted tiene la potestad o facultad de afectar su decisión de compra. ¿Tiene la potestad de afectar los precios? Les pregunto, ¿ah? La respuesta es tan básica como sí o no. Punto. ¿Qué cree usted? Bueno, Tomás me dice que no. Supongo que algún otro pensará lo mismo. Efectivamente. ¿Y qué es lo que va a connotar esto? Nuestra perspectiva entonces, lo siguiente. Precios absolutos de los bienes, vamos a suponer, tal cual hemos hecho en alguna clase anterior cuando vimos las curvas de indiferencia, la clase, ¿sí? Vamos a suponer que estamos en un mundo de dos bienes, el bien X y el bien Y. Por lo tanto, lo que vamos a dar por puesto es que tanto el precio del bien X como el precio del bien Y están dados, son constantes. Estamos asumiendo lo siguiente: EPX y PI son conocidos y constantes. No los podemos afectarnos. Y adicionalmente, cada uno de nosotros, si yo lo veo en el mes, la renta que a mí me paga la USACH, esa renta va a estar también dada, definida, conocida, conozco, está constante. Y la renta también que lo vamos a denotar por la letra I latina mayúscula, también es conocida y constante. ¿Me sigue hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí, niños? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con lo siguiente? Si entendemos que estamos en un mundo de dos bienes, dice ahí que el precio del bien X lo conozco y es constante, el precio del bien Y igual, y mi renta también, puedo plantear lo que se conoce como la restricción de ingreso, restricción de presupuesto o recta presupuesto. Puedo describir lo siguiente. El ingreso es igual entonces a la ponderación del precio del bien X por la cantidad que yo consuma de X, más el precio del bien Y por la cantidad que yo consuma. ¿Y en qué se mide el ingreso, la renta, el presupuesto? En unidades monetarias. Las dimensiones de los precios son unidad monetaria por unidad física, UM, unidad monetaria, UF, unidad física. Nada tiene que ver con la UF que ustedes han escuchado del mundo real, la unidad de fomento. No, eso es otra cosa. Aquí se trata UF, unidad física, o por unidad si quieren. Por otra parte, las cantidades en términos dimensionales, lo que yo consumo de X, lo que yo consumo de Y, se mide en unidades físicas.
tanto, si hacen un análisis dimensional de la ecuación 1 que planteé allí, ciertamente la dimensión de ella son las unidades monetarias. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay No, profe. dudas? No, profe. Ok. PX y PY representan respectivamente los precios absolutos de los bienes. Nunca olviden, nunca olviden que el ser humano toma las decisiones en términos incrementales o marginales. ¿Qué significa eso? Que relativizamos. ¿Qué es lo que aparece en la segunda línea del texto? Dice, los precios relativos PI y PX indican la relación a la cual pueden sustituirse los bienes, sin alterar el presupuesto o el ingreso o el gasto. Entonces, si la expresión que yo escribí, déjeme borrar algo, si en la expresión que yo escribí ahí en la ecuación 1, el ingreso lo conozco y está dado, es constante. El precio del bien X es constante. El precio del bien Y es constante. ¿Cuáles son las dos variables en dicha ecuación? ¿O cuáles son las variables? Y me paga 100 lucas en la USACH. Yo fumo y tomo café. El precio del café, 5 pesos. El precio del tabaco, 4 pesos. Y yo en el mes me voy a gastar esos 100 pesitos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que no conozco? Dado que sí conozco el ingreso y los precios de las cosas. ¿Qué es lo que tengo que determinar? ¿Cuáles son las variables? En la ecuación número 1 que tengo escrita allí. ¿Cuáles son las variables? ¿Aló? ¿La X, renta? La no. renta la conozco, el ingreso. X e Y, la cantidad. X e Y, las cantidades que voy a consumir de café y las cantidades que voy a consumir de tabaco. Y esas son las variables y yo trazo la representación gráfica de esta función en un sistema de ejes coordenados X y Y. ¿Cuál es el grado de esta función? Dado que X e Y son las variables. Eso es variable, esto es variable. ¿Cuál es el grado de esta función? Niños, la clase 1, ahí en el chat alguien me dice es de grado 1, obvio. Por lo tanto, la representación gráfica de ella dará origen a qué tipo de función, Bueno, lineal. una función lineal, pero que tiene pendiente positiva o negativa. Negativa. Negativa, ¿por qué? Porque si yo decido consumir mayor cantidad de café, ¿qué va a pasar con mi consumo de tabaco dado que mi presupuesto está fijo? Va a tener que bajar. Tiene que disminuir. Es decir, la relación en el consumo de bienes es directa o inversa dado un cierto nivel de renta. Inversa. Inversa. Jóvenes, ¿hay dudas? No, profe. Ya. Si observan, aquí tenemos un gráfico simbólico que puede representar lo que estoy diciendo. Les pregunto, dado el nivel de renta, ¿el punto C será factible? Yo podría consumir todo eso de Y esto de X dada la renta que tengo actualmente. No. No, por lo tanto, si bien puede ser un punto óptimo, ¿es factible el punto C? Recuerden que siempre buscan dos condiciones, factibilidad y optimalidad. Eso es la vida. Y esto es análogo a lo que vimos en la curva de transformación.
eran eficientes y aquellos que no lo eran. Aquí pasa exactamente lo mismo. El punto C está más allá de mis posibilidades de consumo. Por lo tanto, si bien podría ser un candidato óptimo, tengo hoy día las lucas suficientes para consumir esta combinación de bienes, 3 unidades de Y, 3 unidades de X. Niños, No, no se puede. no se puede. El punto A es factible, yo tengo las monedas suficientes para consumir esa combinación de bienes. Sí. Sí, pues, sí se Y, puede. pero ¿es óptimo o es candidato a óptimo este punto? El punto A. Candidato. ¿Es candidato a óptimo? Yo estaría gastando de la mejor manera posible todo mi ingreso si mi objetivo es satisfacer necesidades. No es óptimo, No, me dicen en el chat. ¿Y los puntos B son factibles? Los puntos como el B son factibles. Yo podría consumir esa combinación de bienes. Ah, pero este es el mismo análisis que hicimos en la curva de transformación. Sí, me dicen en el chat de nuevo. ¿Son candidatos a óptimos? ¿Podría yo pararme en esa combinación de bienes, consumir esa combinación de bienes? sí, Sí, listo. Cualquier punto interior a la línea, cualquier punto que esté debajo de la línea, ¿es factible? Sí. ¿Es óptimo? No. Cualquier punto exterior a la línea, ¿es factible? No. Podría ser un eventual óptimo no restringido. Y cualquier punto que esté en la línea son factibles y a la vez candidatos a óptimo. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? no, profe. Usted grafica en el sistema de ejes coordenados X versus Y, al despejar Y como variable dependiente, va a llegar a E. Y si observan, esa es la ecuación característica de la recta, en donde esto, ahí falta X, ¿ya? PX partido por X, son las dos variables, Y y X. Es decir, esto es Y igual a menos PX partido por PY por X más el ingreso partido por P. En donde, en general de la recta, esto es la pendiente de la restricción presupuestaria. Y esto de aquí es el intercepto en el eje. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Y si observan, aquí lo que puede ocurrir es que al cambiar alguno de los precios, al cambiar ambos precios, al cambiar el ingreso propiamente tal o la renta, se van a ir generando cambios en el espacio presupuestal. Este espacio presupuestal, a los que después van a tener investigación operativa, o gestión de operaciones o administración de la producción, es lo que después van a mencionar como el espacio de soluciones factibles. Ese, incluida la línea, incluida la línea, todo eso, el espacio de soluciones, que lo denotamos por ESE, espacio de solución. ¿Hay dudas? Bien, vos. Entonces, suponga usted, estamos en una situación inicial con
esta función de presupuesto. ¿Qué ocurre? Que el presupuesto aumenta, la renta, el ingreso aumenta y aumenta. ¿Qué ocurre con el espacio presupuestal? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. ¿Qué ocurre con las posibilidades de consumo? ¿Aumentan o disminuyen? Aumentan. Por lo tanto, ¿qué debiera terminar ocurriendo con nuestra utilidad o satisfacción, dado que tenemos el potencial de consumir más? Aumenta. Aumenta. ¿Hay dudas? Aquí, si se produce ese movimiento, el espacio de soluciones factibles aumenta en todo esto. Nuestras posibilidades de consumo aumentan, nuestro nivel de satisfacción o utilidad o bienestar debiera aumentar. ¿Hay dudas? No, profe. Bien. Veamos el caso siguiente. Estamos aquí con esta recta inicial, esa es la de presupuesto 1, y hay una disminución del precio del bien X, manteniendo el ingreso y el precio del bien Y constante. Si usted analiza esta función, fíjese, es lo siguiente. Ese vértice, al igual que este otro, representan las cantidades máximas que se puede consumir de cada uno de ellos. Esto sería la situación inicial. ¿Siguen hasta ahí? Le vamos a poner PX0. Suponga que se impetra un cambio en el cual ocurre esto. Provoca un cambio en el cual PX1 es menor que PX0. Si la renta está constante, pero el precio del bien X cayó, bajó, yo, si destino todo mi ingreso al consumo de ese bien, voy a poder consumir más o menos. Más. Más. Por lo tanto, pivoteo sobre este punto, sobre ese, alejándonos del origen, dado que el precio del bien X bajó. ¿Qué ocurre con las posibilidades de consumo? Con el espacio Aumentan. presupuestal, aumentan. Por lo tanto, ¿qué debiera ocurrir con nuestro bienestar? Que nos Aumenta también. provoca o proporciona el consumo de bienes. Correcto. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. Entonces, ¿cómo cambian los precios relativos y la renta si se duplican los precios absolutos? Usted tiene I igual PX0 por X0 más PI0 por I0. Si se duplican los precios de los bienes, manteniendo constante la renta, lo que nos dicen es que PX1 es igual a 2 veces PX0. PI1 es igual a 2 veces PI0. Y usted, si quiere, traza un monito y esa es la recta inicial. I partido por PI0 y partido por PX. Se duplican los precios. ¿Qué ocurre con el espacio presupuestal? Disminuye. Disminuye. ¿Y cómo lo percibiría en el monitor, en el gráfico? Mediante un desplazamiento de la restricción del presupuesto hacia dónde Hacia la izquierda. y abajo. En forma, cambia la pendiente. Recuerden, la pendiente siempre es con signo negativo, PX sobre PI. Al duplicarse los precios, ¿el cociente cambia? No. No, por lo tanto el desplazamiento es hacia la izquierda en forma Constante. No sé. paralela. La pendiente no cambia, por lo tanto el desplazamiento es en forma paralela. ¿Verdad? Supongan que pasó eso. ¿Me sigue o no?
¿Qué debiera ocurrir con el nivel de bienestar? Disminuye. Disminuye. ¿Por qué? Porque las posibilidades de consumo tienen menos Son recursos, menores. son menores. ¿Hay dudas? Si los precios varían en distinta proporción, el precio, supongamos, déjeme hacer un mono, tenemos la recta original, supongan ustedes que el precio del bien X baja. ¿Qué ocurre con la cantidad máxima que yo podría consumir de X? Aumenta. Aumenta, por lo tanto, ese punto se me mueve para acá. Y asuman a su vez, por ejemplo, que el precio del bien Y aumenta. ¿Qué ocurriría con la cantidad máxima que yo puedo consumir de Y? Disminuye. Disminuye, por ejemplo, un punto como ese. Si trazo la línea, ¿qué ocurrió con el espacio presupuesto? Si se dan cuenta, al cambiar los precios absolutos, cambia la pendiente de la función, por lo tanto cambia el precio relativo. Y usted observa por una parte, en un caso como este, que en este, aquí, en términos de espacio presupuestal, se ganaron o perdieron posibilidades de consumo. Se perdió. Y aquí en este otro triangulillo, Se ganó. se ganó. A la larga, ¿qué podría estar ocurriendo con el bienestar? No tenemos una respuesta clara. Voy a plantear en una situación siguiente. Mire, ¿por qué digo no hay una respuesta clara? Porque hay cuatro posibilidades. Hay dos que tienen respuesta cierta y hay dos que no. Tiene que ver con algo que ya debieran haber entendido. No puedo borrar la línea, puedo borrar solo la cara. Pero mire, si al inicio usted estaba en ese punto y termina, dado los cambios en los precios de los bienes, termina aquí. No hay ninguna duda que es lo que pasó. Ese individuo va a quedar más o menos satisfecho con los cambios en los precios. Menos. Menos. No cabe ninguna duda. Por el contrario, si al inicio estaba en el punto 3 y termina finalmente en el punto 4, va a estar al final más o menos satisfecho que al inicio. Más satisfecho. Más satisfecho. ¿Y por qué? Porque hay una cuestión notable, niños. No hay un cambio en los gustos. Si se da cuenta, en este movimiento sigue privilegiando el consumo del bien Y por sobre el X. No hay cambio en los gustos, en las preferencias. En ese otro cambio, tampoco. Él manifestaba una clara voluntad de consumir más de X que de Y y termina realizando efectivamente aquello. El problema es cuando usted quiere, yo parto en el punto 1 y termino en este otro punto 2. Aquí no sé lo que pasó, porque por una parte disminuyó sus posibilidades de consumo y por otro lado aumentó. Y si se da cuenta, y eso es algo que nos ocurre algunas veces en la vida, hay un cambio sustancial o radical en nuestros gustos. Al principio, qué bien me gusta mucho más que el otro cuando estoy aquí. Comparativamente, ¿qué se consume más? X o Y. Niños, ¿Cómo, profe? al principio, cuando está en el punto 1 el tipo, en la situación inicial, qué bien consume comparativamente más que el otro.
¿Cuál le gusta más? Eli. El El I. I. Y al final, ¿cómo termina? Consumiendo menos I. Gustándole mucho más el X que el Y. Si se dan cuenta, analícense, analícense, analícense. Ustedes. ¿Qué significa? ¿Sus gustos se mantuvieron o cambiaron? Cambiaron. Cambiaron. Y no podemos saber qué es lo que pasa. ¿Hay dudas? No, profe. Entonces, a ver el chat. Eran respuestas. Vamos todos. Si se dan cuenta, aquí lo que vamos a hacer en este mono es de manera intuitiva tratar de encontrar el óptimo del consumidor. Por una parte, clase 7, teníamos las curvas de indiferencia, que son estas líneas azules que tenemos allí. Eso es el mapa de curvas de indiferencia, lo que vimos en la clase del lunes. Lo que hemos visto hoy día es la línea media amarillenta o café, la restricción de presupuesto. Y esto métanselo bien en la cabeza. Entonces, ¿dónde, dónde, dónde el consumidor va a terminar parado? Dado que la situación problema a la cual se enfrenta es esta. El objetivo de cualquiera de nosotros es maximizar nuestra utilidad o satisfacción proporcionada por el consumo del bien X y del bien Y. Pero estamos limitados, estamos restringidos, estamos sujetos a un cierto nivel de presupuesto, en donde esto es constante y esto es constante. ¿Me siguen? Sí, profe. Ya. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces vamos, mire, usted tiene este nivel de renta, la línea café, y su objetivo es maximizar su utilidad provisto por alguna de las curvas de indiferencia. U7, U42, U4. ¿Y cuál es su objetivo? Tratar de lograr el más alto nivel de bienestar dado los precios de los bienes y su nivel de renta, conocido su mapa de curvas de indiferencia. Le pregunto, ¿el punto D podrá ser óptimo? ¿El tipo estaría gastando todo su presupuesto en el consumo de bienes? No. No. ¿Y bien es factible? ¿Es candidato a óptimo? Ya me lo dijeron, pero repítanme. No, pues. No. ¿El punto A es factible? Dadas las lucas que el gallo posee hoy día, ¿podría acceder a ese nivel de bienestar dado por un sub 4? No. No. Si bien podría ser un óptimo restringido, hoy día no puede. ¿Cuáles son candidatos óptimos? Todos los puntos que estén en la línea. Pero pregúntese, aquí en el punto B, el tipo, el individuo, ¿está bien gastando su presupuesto o está gastándolo mal? Nunca olviden que las Eh, curvas de indiferencia eran infinitas. Aquí en el gráfico hay 3, pero son infinitas. Hay muchísimas más. Ahí están solo graficadas 3. Si el objetivo es maximizar la utilidad, ciertamente está distribuyendo muy mal su presupuesto. Fíjense, présteme atención. Si el individuo se desliza por la recta, ay, déjenme, si el individuo se desliza por la recta,
así, que significa redistribuyendo su consumo, fíjese, a medida que deja de consumir de Y y consume una mayor cantidad de X, ¿qué va a ir ocurriendo con la utilidad? Recuerden que hay otra curva que pasa por aquí. ¿Qué pasa con la utilidad? Aumenta. Aumenta, por lo tanto el tipo está mal gastando. ¿Qué le recomendaría a usted a ese? Moverse hacia la mayor utilidad posible. Y eso significa en este caso en particular hacer qué. Moverse hasta abajo. Sí, pero dímelo en términos de los consumos, y eso es lo que debes responder. ¿Qué tiene que hacer con el consumo de I? Disminuirlo. Y los pesos que libera, ¿a qué los debe destinar? ¿Cómo, profe? Que no lo escuché bien. Los pesos que libera en el consumo de I, ¿a qué los tiene que destinar? Ah, a gastarlo en X. Un mayor consumo de X y su utilidad irá aumentando. ¿Por qué el óptimo no es C? Porque le provoca menor utilidad. Por algo equivalente, pero en sentido contrario. Aquí lo que tiene que hacer el niño o la persona es esto, moverse hacia allá. Y a medida que se mueva hacia la izquierda y arriba, ¿qué va a ir ocurriendo con su utilidad o satisfacción? Aumenta. Va a ir aumentando. Bueno, por descarte, obviamente, ¿cuál es el óptimo? ¿Dónde logra el más alto nivel de utilidad dado el ingreso que posee y los precios que enfrenta por los distintos bienes y servicios? ¿Cuál es el óptimo? El O. Esto es el... Porque ahí se logra esto, maximizar la utilidad, sujeto, limitado, restringido a su nivel de ingreso. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. Si se dan cuenta, gráficamente, voy a borrar todo lo que escribí, gráficamente, en ese punto, gráfica o geométricamente, ¿qué ocurre entre la recta de presupuesto y la curva de indiferencia? Solo en ese punto, ¿qué ocurre? ¿Cómo son esas dos funciones en ese punto? Se intersectan. Geométrica, no se intersectan. ¿Cómo son? O si quiere verlo más fácil, la recta, ¿qué es respecto de la línea verde? Es la Su punto tangente, mínimo. La no, tangente la es llegado. la tangente. Cuando dos funciones son tangentes, ¿qué ocurre con la pendiente en ese punto? ¿Cómo son las pendientes? Cero. No, son cero. Que sea cero, tendría que estar ocurriendo algo así, una línea horizontal. Ahí la pendiente es cero. Pero aquí, ¿cómo son las pendientes de la una y de la otra curva? Una cuestión que tienen que saber desde matemática, ¿eh? Cálculo. En ese punto las pendientes se igualan. Y es esa la condición de optimalidad. ¿Se acuerda de la clase anterior? La tasa marginal de sustitución subjetiva o la relación marginal de sustitución subjetiva era esto. Hemos visto hoy día hace un ratito que la pendiente de la recta de presupuesto, y en ese punto, solo en O, las pendientes se igualan. Esa es la condición de optimalidad. ¿Me siguen hasta ahí?
Niños, ¿me siguen hasta ahí? Sí, profe. Ok. Son iguales, me habían puesto. A ver, Víctor Marril, ¿estás ahí? Sí, profe. Pero no, ya me quedó claro que los puntos Los puntos no son los bienes. son combinaciones de bienes. En el punto D, yo consumiría X de unidades de X y sub D unidades de Y. En el punto C, yo consumo X sub C unidades de X y sub C unidades de Y. Y así sucesivamente. ¿Entiendes? Sí, claro, es que yo lo veía como bienes, pero no son como una canasta de bienes. Es una canasta de bienes, eso recuérdese. ¿Ya me siguen hasta aquí? Se igualan las pendientes. Esa es la condición de optimalidad. Perdón. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí lo que estamos haciendo es deducir las pendientes, ¿ah? Que fue lo que hicimos el otro día. Si yo solo tomo la utilidad y determino el cambio total, derivo, sabíamos que el cambio en la utilidad entre dos puntos de una curva de indiferencia es cero y tenemos la pendiente. Esto fue lo que hicimos el otro día, el lunes, digo. Esta es la pendiente de la curva de indiferencia. Hemos visto hace un rato, perdón, no he dicho nada. Sí. Y por otro lado tenemos esto. Y si se recuerda, dijimos Y es igual a menos PX partido por PI por X más ingreso partido por PI. La pendiente de la restricción de presupuesto es esta. La que igualo. ¿Qué es lo que ocurre? Si se dan cuenta y se recuerdan, la pendiente de la curva de indiferencia, la pendiente de la curva de indiferencia nos va a decir lo siguiente. La tasa marginal de sustitución subjetiva era, recuérdese del lunes, menos utilidad marginal de X partido por utilidad marginal de Y. La pendiente de lo que voy a definir al tiro, de la TMSM, tasa marginal de sustitución en el mercado, es igual a menos la relación de precios, X partido por Y. Como ambas son negativas, igualamos y se llega a esto. En el óptimo tiene que cumplirse esta condición. Las tasas marginales de sustitución de mercado subjetiva se igualan. Igualo las tasas marginales de sustitución, fíjese, omitan el signo menos. Voy a cambiar a color rojo. Elimine ese signo menos, elimine ese, elimine ese, elimine ese. Si igualamos las tasas marginales de sustitución de mercado y subjetiva, la subjetiva es la de la curva de indiferencia, tiene que ver con un concepto que es subjetivo, que es la utilidad, van a llegar a esta relación. Eso es lo que ocurre en el fondo gráfica geométricamente. Pero esta misma expresión la podemos escribir de esta manera. Y esto tiene una interpretación económica. Utilidad marginal de X partido por X es igual a utilidad marginal de Y partido por. Esto tiene una interpretación económica. Pero échenle una mirada a la lámina y díganme si tienen dudas. ¿Hay dudas? Pero en el chat alguien. No. No, profe. Miren, esto es importante, pero no lo vaya a malentender. Esta relación, asterisco, lo que me dice es lo siguiente, que
El último peso gastado en el consumo del bien X me tiene que proporcionar la misma satisfacción que el último peso gastado en el consumo del bien. Eso no significa ni que las utilidades marginales son iguales, ni que los precios son iguales. ¿Podrían serlo? Sí. ¿Deben serlo? No. Por ejemplo, como dije hace un rato, yo fumo harto y tomo harto café. La utilidad marginal que me proporciona el café, la última tacita de café, 100 útiles. Recuerden que es un concepto subjetivo la utilidad. Y me cuesta esa última taza de café 10 pesos por taza. Por otra parte, fumo. Ah, ya le vamos a poner tabaco. Yo fumo tabaco en realidad. La utilidad marginal de la última cajetilla de tabaco que compré, 1000 pesos. Perdón, 1000 útiles. Y me costó el precio del tabaco 100 pesos por paquete. Si se dan cuenta, las utilidades marginales no son iguales. Me proporciona más satisfacción fumar que tomar café, pero también es más caro el paquete de tabaco que la tacita de café. ¿Me siguen o no? No son iguales las utilidades marginales, no son iguales los precios, pero están en la misma proporción. 100 partido por 10 es igual a 1000 por 100. ¿Se dan cuenta? Y simplifique, esto nos dice 10 partido por 1, 10 partido por 1. Es decir, el último peso gastado en café me proporcionó 10 útiles de satisfacción. El último peso gastado en tabaco me proporcionó 10 útiles de satisfacción. Estoy en el ojo. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. ¿Podrían ser iguales los precios? Sí. Y eso indudablemente va a connotar que la única posibilidad entonces de encontrarnos en el óptimo es que la utilidad marginal sea la misma. Pero deben ser siempre iguales los precios y las utilidades marginales. No, vemos en el mundo real. Todas las cosas valen lo mismo, todas las cosas tienen el mismo precio. Ojalá. Ojalá fuera así, pero ¿tienen el mismo precio en el mundo real todas las cosas? Tiene un pasaje en micro 10 pesos, un cigarrillo 10 pesos, una taza de café 10 pesos, ir al cine 10 pesos. Todas las cosas van en igual en el mundo real. No. Cuidado, no malentienda la relación. Perdón. Bueno, aquí está escrito más ordenadito lo mismo que expliqué recién. Que lo último que dice, por peso gastado, es el cociente que dice finalmente, la última razón, 10 partido por 1 igual 10 partido por 1. Principio de equimarginalidad. Aquí hay un pequeño ejemplo, analicemos. Bien, nos dan el mapa de curvas de indiferencia. Déjeme ver una cosa, por favor. Bien, nos dan el mapa de curvas de indiferencia. Recuerden, el problema al cual estamos enfrentados debiera ser este, lo voy a escribir.
maximizar nuestra utilidad, que depende de X e y es igual a X por Y. Sujeto a, restringido a, limitado por el precio del bien X. Lo voy a escribir en términos genéricos, de X por X más de Y por Y tiene que ser igual al ingreso que posee. Y una cuestión de mero criterio, yo puedo consumir menos 5 paquetes de tabaco, me puedo tomar menos 7 de café, tazas de café al día, no, que es la restricción de no negatividad. A lo menos el consumo tendrá que ser cero. Por definición es cero positivo. Ese es el problema al cual estamos enfrentados. ¿Qué es lo que hay que hacer? Igualar las pendientes. Y las pendientes son los cocientes entre utilidades marginales y precios. Y aquí van a tener que derivar. Les pregunto, ¿cuánto sería la derivada de U respecto de X para esa función? Deriven parcialmente. ¿Cuánto es de U a de X? Y de manera análoga, utilidad marginal de I, de U a de I, derivo respecto de I ahora esa función, esa, y nos queda X. Construyo la tasa marginal de sustitución subjetiva. El cociente, utilidad marginal de X, partido por utilidad marginal de Y. Y eso nos lleva a que es Y partido por X. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Y por otra parte, y esta es inmediata, la tasa marginal de sustitución en el mercado de X por Y es la relación de precios de X partido por Y. Precio del bien X, 4. Precio del bien Y, 2. Ese cociente es, ¿siguen hasta ahí? Sí, profe. Sigo aquí al lado. Entonces igualo. Tasa marginal de sustitución subjetiva igual a tasa marginal de sustitución de mercado. Y partido por X es igual a 2, de donde implica que Y es igual a 2X. ¿Me sigue hasta ahí? Sí, Y esto se reemplaza en la restricción de ingreso. El ingreso, ¿qué nos dice? PX por X. PX vale 4 por X. Más PI 2 por Y es igual a 40 pesitos. Eso es lo que tengo. Lo que era 40, ¿no? Y reemplazo esta identidad. Y vale 2X, por lo tanto nos queda 4X más 2 por Y. Pero Y vale 2 por 2X 4X. más 4X, 8X igual a 40. Por lo tanto, ¿cuánto consumo en el óptimo de X? 5. Y si consumo 5 de X, ¿cuánto consumo de Y? 10. Y ahí está el mono. ¿Hay duda? Ese es el óptimo. ¿Y cuánto sería la utilidad? X por Y. Si X vale 5 e Y vale 10, 5 por 10, 50 útil. Ahí está. Y grafiqué.
¿Hay dudas? No, profe. Niños, ¿hay dudas? ¿Hay dudas? No, Ok. Entonces aquí tenemos distintas situaciones que tienen que ver con lo que explicamos sucintamente el otro día respecto a la colina de la felicidad. Por ejemplo. El óptimo del consumidor, recuerden, el objetivo es maximizar la utilidad dado que estamos restringidos por nuestro nivel de renta y los precios de los bienes. ¿Hay dudas? no, profe. Lo que acabamos de hacer fue esto, el mono número 1. Esto fue lo que hicimos recién en este pequeño ejemplo. En estos casos, en el caso 2 y en el caso 3, no se cumple la condición de optimalidad que acabamos de deducir. En el mono 2 y en el mono 3, la solución es esquina. ¿Se recuerda? Si el mapa de curvas de indiferencia fuese como las líneas rojas aquí, está connotando que las dos cosas, ¿qué es lo que son? El X y el Y se comportan como si fuesen bienes o Males. males. Ahí yo voy a tratar de consumir de aquel que percibo como que me hace menos daño. En un caso como este podría ser consumir solo de I. Y es lo que se conoce como una solución esquina. Pero en este caso, por la forma de las curvas de indiferencia, aquí se trata de dos males. ¿Por qué? Porque vistas desde el origen son cóncavas. Mira el mono 3, la solución también va a ser esa, solución esquina. La particularidad es la siguiente. No sé si alcanzan a percibir, vista desde el origen, la curva de indiferencia, la línea roja, ¿es lineal o es convexa? Es muy tenue, pero eso no es convexa, Sí, es convexa. convexa. Y la solución esquina se provoca, se produce porque el hombre solo termina con, o la persona solo termina consumiendo de uno de los bienes, dado que es tremendamente pobre. Aun cuando quisiera consumir varias cosas, no puede, no tiene las lucas suficientes y termina consumiendo lo que le permite su ingreso. Es distinta la concepción al mono 2. En el mono 2 las cuestiones son males. En el mono 3 ambas cosas, el X y el Y, son bienes. ¿Hay dudas? Y No, profe. esto pasa en el mundo real, cabrito, ¿ah? Hay gente que aun cuando quisiera, no puede. Hay dudas y a esa gente es la que hay que tratar de ayudar. No a otros que andan ganando 7, 9, 14, 20 y tantos millones de pesos al mes, no hacen nada y se las dan de pobre y que luchan por los pobres. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Ok. En el caso 2, sobre todo, la solución es muy fácil. Después veremos algún ejemplo de aquello. Aquí de nuevo es repasando lo que acabamos de hacer, que es encontrar la condición de optimalidad. Tal cual dijimos en el mono 1, que no le puse número, pero que es el ejemplo matemático que resolvimos recién, se va a cumplir y ahí se puede aplicar el modelo que hemos dicho, es que se igualan las pendientes de la función de presupuesto y la curva de indiferencia, o que se igualan las tasas marginales de sustitución en el mercado y subjetivo. ¿Qué es lo que está hecho ahí? Ahí está la deducción de ambas pendientes. Lo de la derecha lo hicimos en la clase del lunes, lo de la izquierda lo hicimos hoy día, aun cuando no se dieron cuenta quizás.
Y en la condición de optimalidad se cumple que son tangentes. Me voy a devolver un instante. En el mono 2 y en el mono 3, 2 y 3, esa condición no se cumple. Por lo tanto, no se puede aplicar eso para encontrar el óptimo. Se calcula de otra manera que es mucho más fácil. ¿Cómo? Ah, bueno, es lo mismo. Nos estamos dando vuelta en lo mismo para que, por último, por repetición, logren capturar, lo logren internalizar. Es lo mismo que la lámina anterior. Esto es lo genérico, esto es igualando pendientes, aquí igualando pendientes o tasas. Y aquí es la interpretación económica que dijimos hace un ratito. Cociente entre utilidad marginal y precio de un bien tiene que ser igual a todos los bienes que el individuo consume. Estamos pensando en un mundo de dos bienes, se tiene que cumplir lo que está escrito en la ecuación. Utilidad marginal proporcionada por el último peso gastado en el consumo de todos y cada uno de los bienes que el individuo realmente consume, tiene que ser. No implica que las utilidades marginales son iguales ni que los precios son iguales. Sí podrían serlo, pero no tienen por qué serlo. Lea esto, que es lo que estamos diciendo. Y esto es algo que han visto en matemáticas. Cuando vieron el método de optimización clásica, eso debiéramos tratar de internalizar. El óptimo que hemos deducido, me voy a devolver a alguna lana, a esta. Aquí lo que andamos buscando es posicionarnos en este punto. Si es que llegamos a él y las condiciones no cambian, ni precios, ni ingresos, voy a tender a seguir en él. Eso significa que el óptimo es estable. ¿Me entiende? Si hay un cambio en las condiciones, el óptimo va a cambiar, que es lo que hemos visto hace un rato cuando se movía la restricción de presupuesto. Pero mientras no cambie la renta, no cambien los precios y no cambien nuestros gustos, si hemos encontrado la condición de optimalidad, vamos a tender a permanecer en ella. Por otra parte, estoy en el punto C o en el punto B, dado que no es óptimo, voy a tender a moverme hacia el óptimo. Si alguna condición me saca del óptimo, voy a tender a volver al óptimo. Eso es lo que estamos diciendo con esas dos proposiciones. ¿Me entiende o no? Niños, Sí, profe. ok. Borro. Y aquí un ejemplo muy básico y con esto terminamos. Óptimo del consumidor. La tabla que se da a continuación representa cantidades consumidas de dos bienes, el bien X y el bien Y. La tabla expresa la utilidad marginal por peso gastado. La utilidad marginal por peso gastado. Ya nos están dando el cociente. En esta columna, esta es utilidad marginal de X partido por PX. Y esta otra, utilidad marginal de Y partido por PY. ¿Me siguen hasta ahí? Niños, Sí, profe. explique basado
En los postulados de comportamiento, ¿cuánto consume de X y de Y? ¿Qué es lo que tengo que buscar en esta tabla? Lo que tengo que buscar en esta tabla. Aquella condición donde se cumpla que estos dos son iguales. Voy a la tabla. Empiezo a recorrer en la columna de UMGX partido por X. 25. ¿Hay algún 25 en lo relativo ahí? No. No. Bajo. 22. ¿Hay algún 22? No. 19. ¿Hay algún 19 en la última columna? No. 16. Ahí hay un punto. Ahí se está cumpliendo que son iguales. ¿Me sigue o no? Sí, profe. Sigo buscando. 12, no. 11, no. 8, no. 3. Ahí hay otro. Sigo buscando. 0, 0. Ahí hay otro. Y no hay más. Entonces, si se dan cuenta, hay tres posibilidades de óptimo. En la pregunta A nos dicen, ¿está usted o no restringido? ¿Nos dan una limitación de ingreso? No. No. Por lo tanto, ¿cuánto tratarían de consumir de X y de Y respectivamente? Si se da cuenta, al igualarse esos cocientes, tengo el consumo. Voy a cambiar el color del lápiz. Para esta tenemos tres posibilidades. Lo vamos a denotar por la A, la B y la C. En la posibilidad A, usted consumiría lo siguiente. ¿Cuánto de X? Lo leo aquí, donde se cumple la igualdad. 4. ¿Cuánto de Y? En la posibilidad B, ¿cuánto consumiría de X? 8. ¿Cuánto de B? 6. ¿Me sigue o no? Sí. Vean los conectores nomás ahí. 6. 1. ¿Cuánto dije? 8, 6. Y en la última, ¿cuánto consumiría de X? 9. ¿Cuánto consumiría de Y? 8. ¿Cuál de las tres combinaciones usted prefiere dado que no tiene limitación de ingreso? La B ¿La B? o la C. No tiene restricción de Lucas. Y se están comportando como bienes todavía. ¿Cuánto consumiría de cada La C, cosa? po. La C. Y si se dan cuenta, cuando la utilidad marginal es cero, llegamos al punto de saturación. Y eso es lo que buscamos siempre, llegar al punto de saturación, lo que vimos en la clase 7. Por lo tanto, la canasta preferida sería esa. ¿Cuál es el equilibrio entonces? Tontona la pregunta, no la respuesta. En el óptimo, ¿cuánto consumiríamos de X? 9 y de Y 8. ¿Cuál es el equilibrio? Ese. Consumir 9 unidades de X, 8 de Y. Ahora, si su ingreso fuese limitado, ¿cuál es el equilibrio? El B. O el A, no sabemos. Depende del ingreso y de los precios. Voy a suponer valores, ¿ah? Si su ingreso fuese, déjeme ver, 8, 6. Para hacerla fácil, vamos a suponer que el bien X vale 2 y el bien Y también vale 2. Entonces, tenemos esta restricción de presupuesto. Vámonos a la canasta B, 8 y 6, 14 por 2, 28. Si usted tuviera 28 pesos de ingreso, podría consumir la canasta C. Vean, 9 por 2, el precio del bien X 2. 9 por 2, 18. 8 por 2, 16. 18 más 16, 34.
¿Tengo 34 pesos? No, es 28. No, no puedo consumir la canasta C, la descarto. Tengo 28 pesitos. ¿Y cuánto gasto significa la canasta B? 8 por 2, 16, más 6 por 2, 12, 16 más 12, 28. ¿Cuál sería el óptimo en ese caso? El Bebo. Y si usted ahora tuviera 10 pesos de ingreso, ¿cuál sería el óptimo? El A. El A, así es. Y si usted tuviera 12 pesos de ingreso, ¿cuál sería el óptimo? Aquí cuesta de repente entenderlo. Si los bienes no son divisibles, consumiríamos la canasta A, 4 y 1, y me sobrarían 2 pesos. Ahorraría 2 pesos yo. Pero después algo les voy a decir del ahorro. ¿Hay dudas? Profe, Niños, digan. pero si por ejemplo el I es 10, ¿Mm? ¿no tendríamos que buscar otra combinación como para que llegara al óptimo? ¿Como otra combinación de bienes? ¿Otra cantidad de No, bienes? no te lo permite el ingreso. Va a pasar lo que veíamos hace un rato. Si tenéis solo 10 pesitos, estas posibilidades, la B y la C, ¿están a tu alcance? No. No, son infactibles. Hay aquí en la A, consumiendo 4 de uno, uno del otro. ¿Me sigue? Sí, sí, sí. Eso. ¿Hay dudas? No, profe. Ahora está más ordenadito aquí. Vea la combinación, vea la solución, véala. ¿Hay dudas, No, profe. niños? Y esto es lo que aparece que yo fui cambiando, puse precios de 2 pesos cada uno y fui dando un ingreso ilimitado después de 28 creo y después de 10. ¿Hay dudas? No, profe. Ya, esa es la clase de hoy día. ¿Hay dudas? Profe, disculpe. Dígame. El tema de esa función va a ser dada dependiendo de los ¿Cuál precios de cada función? producto. De los precios de cada producto. Po. Después Ah, ya. vamos a ver algún otro tipo de ejemplo, la clase del viernes. Y les voy a enseñar algún método de solución que es más genérico, más general, y que le va a servir luego para la carrera. Digo, para la carrera, para la especialidad que usted está haciendo. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe, ninguna. Ok. Si Dios quiere, nos vemos el viernes. Ya, profe, nos vemos. Chao. Chau, chau, chau. Chao, profe.